Otras aristas de la noticia. Economía. Benzini con todo. De regreso con ustedes. Bueno, para mí es un placer presentar a nuestro próximo invitado. Él es economista, director de Ecoanalítica, y voy a participar con él esta semana en su foro anual que hace la gente de Ecoanalítica, Asdrúbal Olivero. ¿Cómo estás, Asdrúbal? Fuerte abrazo, ¿cómo te va? Hola Pedro, un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan hasta ahora. Un placer estar en tu programa. Igualmente. Bueno, antes de empezar te quiero felicitar porque has aprovechado este año con todo lo que nos ha pasado. Muy bien, te vi que te has quitado una cantidad de kilos, vale, tienes que dar el dato, te felicito. Bueno, he aprovechado, sí, me ha tocado algo de dieta, algo de ejercicio, es que tenía mucho sobrepeso, todavía tengo, pero bueno, ahí vamos, toca. Bueno, Como es un año de transformación, me tocó ser menos flojo. Pues muy bien, muy bien. Y eso te va a ayudar en la economía personal tuya, tú que hablas de eso, porque vas a tener más salud, menos gastos de médico. Lo único que hacer dieta hoy en día es carísimo, porque la proteína es cara, pero bueno, para adelante, Totalmente. para adelante. Mira, quería empezar, por favor, para que nos digas cuál es la actividad que tenemos jueves, miércoles y jueves, creo. Sí, el foro, nuestro foro, sabes que nosotros hacemos este foro de perspectiva 2 veces al año, el primero entre marzo y abril, el segundo entre octubre y noviembre. En esta oportunidad, pues lo estamos haciendo virtual por la dinámica de la situación que vive el mundo con la pandemia del COVID-19. Lo hemos titulado Entre la estabilidad peligrosa y la transformación silenciosa, un poco para recoger los elementos más interesantes que están pasando en Venezuela. Este foro va a ser en miércoles y jueves, 11 y 12 de noviembre, entre las 9:30 de la mañana y las 12 del mediodía. El primer día va a estar bastante interesante, va a estar Pedro Palma, que es socio nuestro, hablando un poco de la coyuntura económica. Bueno, Pedro es una referencia en economía, expresidente de la Academia Venezolana de Ciencias Económicas, expresidente de Benanchan y director de Ecoanalítica, además una autoridad en economía en Venezuela. Va a estar Javier Corrales, dando la visión, digamos, política de la dinámica venezolana e internacional, lo cual es un poco bien interesante, dado pues lo que ha pasado en los Estados Unidos, y Alejandro Grisanti, quien, bueno, es director también nuestro y va a estar un poco hablando sobre la región, ¿no? Sobre América Latina y sobre los impactos que tiene el COVID. Eso es el primer día. El segundo día vamos a tener un panel de economía digital, cosa que se habla mucho, todos estos impactos en la tecnología sobre la dinámica económica. Y a pesar, bueno, de que Venezuela es un país muy particular, estos elementos nos tocan y ahí vamos a tener a 4 profesionales, bueno, que saben muchísimo del tema, la gente de Daico, la gente de Farmatodo, de Mercadólar, que es una app que maneja temas de fintech, y la gente de Coco, que también es una app de colocación de productos, hablando un poco desde la experticia de sus empresas, qué oportunidades ofrece el tema de la economía digital en Venezuela. Y por último, bueno, mi persona hablando de los escenarios y las perspectivas que se abren para el año 2021. Esos son un poco los 2 días, Pedro. Y bueno, tú y Ginette, para nosotros es un honor, van a estar, Ginette González, la periodista Ginette González, van a estar moderando estos 2 días de foro, donde además de las conferencias, pues va a haber oportunidad para que los asistentes hagan preguntas a los diferentes panelistas sobre los tópicos que más les interesen. Bueno, para nosotros también es un honor, Asdrúbal, ser moderadores de ese evento, porque uno también aprende muchísimo. Esto es uno de los mejores foros que yo siempre asisto, y también los asistentes, y hacen como un network entre ellos, cosa que me parece súper valioso, es un valor agregado que se llevan los que participan. Y también ustedes antes hacían encuestas, ojalá que pudieran recuperar eso, porque uno también se da idea de lo que está pensando la gente. Preguntas como, ¿usted cree que va a seguir en el mercado este año? Ojalá que lo hagan, porque creo que si ya estamos digital, se podría aprovechar. Mira, hablando del tema de lo que tú vas a exponer,
Hoy cambia un poco, y yo creo que la historia del COVID, porque tenemos una noticia de Pfizer donde dicen que descubrieron la vacuna que es 90% efectiva. Yo quisiera que me hicieras algún comentario al respecto, por favor. Bueno, la llegada de la vacuna, Pedro, la mayoría de los analistas internacionales la estaba viendo hacia la primavera del año 2021, primavera del hemisferio occidental, ¿no? Digamos, hablamos abril, ¿no? Y eso, por supuesto, iba a tener impacto directo en la dinámica de la recuperación económica, que ha estado un poco tocada, como tú muy bien sabes, por esta llamada por algunos segunda ola del COVID, sobre todo en Europa, y tener una vacuna con alto grado de eficiencia, y me imagino que van a haber otras, porque hay muchos prototipos de vacunas que se están desarrollando, los chinos, los rusos, los indios, los propios Estados Unidos. Probablemente muchas de esos prototipos, algunos van a entrar todos a ser probados masivamente, y eso probablemente le va a dar tranquilidad a las sociedades y va a tener un impacto directo en el tema de la economía. Por eso la mayoría de los analistas, empezando en cabeza el Fondo Monetario Internacional, ven una recuperación de la economía global para el próximo año, ¿no? Eso, por supuesto, es una muy buena noticia. No necesariamente vamos a recuperar todo lo que hemos perdido en estos meses de pandemia, pero empezar una senda de recuperación va a ser importante, sobre todo para algunos sectores tan seriamente afectados, como es el sector ligado al servicio, el sector de las líneas aéreas, todos aquellos que implican cierta interacción social, que son de los que más rudo les ha tocado durante esta crisis del COVID-19. Correcto. Bueno, pero también vamos a ver sectores, unos que van a subir, otros que van a bajar. Hoy Sí, me como llamaba todo, porque hay cambios que están ocurriendo en la economía. Hay una discusión interesante si muchos de esos cambios van a ser permanentes o son coyunturales, no está del todo claro, pero yo creo que sí hay una dinámica que probablemente va a ser diferente. Por ejemplo, el tema del teletrabajo es un cambio que yo creo que es algo que vino, estoy hablando a nivel global, ¿no? Que llegó para quedarse. Probablemente vamos a ir a un esquema híbrido, donde la gente empiece a tener una especie de equilibrio, o donde empiece a estar un tiempo en sus hogares y un tiempo en las oficinas, y eso por supuesto también va a tener unos impactos no solamente en la movilidad, no solamente en el desarrollo de ciudades, de suburbios, en lo que tiene que ver con, digamos, el dinamismo inmobiliario ligado a las empresas y a las oficinas, sino también obviamente a todo lo que eso implica en términos de tecnología. Los temas de automatización creo que también son unas tendencias que llegaron para quedarse y se van a acelerar en forma importante. La atención que le vamos a dar al cuidado y al tema de la salud, creo que también después de esta pandemia y lo ruda que ha sido, también va a estar en el tapete. Entonces yo sí creo que hay algunos elementos que efectivamente son tendencias que ya van a marcar la dinámica de los sectores, que van a cambiar un poco cómo esos sectores se desenvuelven, hacia dónde van a ir el apetito de los inversionistas, hacia dónde se va a dirigir la inversión, y sí vamos a ver actores ganadores y perdedores. Probablemente, por ejemplo, el tema de los viajes de negocio va a sufrir una transformación total. Mucha gente se dio cuenta que ya no hace falta tener reuniones yendo de a otra, yendo de un país a otro, sino que a través de un aplicativo, de una videollamada, puedes resolver el tema rápidamente. Entonces, eso también va a empezar a cambiar los presupuestos y las dinámicas de las compañías, de cómo se hacen las reuniones de trabajo, no solamente en la misma empresa, sino con tus proveedores y en distintos países. Entonces creo que hay unos elementos allí que es importante mirar y que creo que el COVID aceleró, trastocó y van a ser permanentes. Sí, qué bien. Bueno, esto aceleró el futuro y en verdad nos puso en la era de los supersónicos. Ya todas estas herramientas existían, pero sí es increíble el cambio, por ejemplo, en los lugares de trabajo. Ya no se necesitarán esos espacios tan amplios que se necesitaban antes, pero vamos a ver también qué sectores van a sufrir con este cambio de actividad. Vamos a hacer una pausa.
Asdrúbal, y regresamos para hablar un poco sobre el tema electoral de los Estados Unidos y sobre la economía allá y también después Venezuela. ¿Te parece? Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con más con Asdrúbal Olivero. Pensini, con todo. Recorridos de la información. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. De nuevo con ustedes aquí en Pensini con todo el circuito de éxitos. Tenemos, bueno, a nuestro invitado especial, Asdrúbal Oliveros, economista, director de Ecoanalítica. Quería preguntarte tu opinión sobre las elecciones en Estados Unidos. Yo en eso estoy un poco, pongo distancia porque ya los medios de comunicación declararon que Biden había ganado. Es una proyección, es una tendencia porque Trump todavía dice que va a discutir algunos circuitos electorales. Vamos a ver qué dicen también los jueces allá. Y hasta que no den oficialmente que ganó Donald Trump, creo que se han adelantado mucha gente. Tuvimos una situación así hace unos 20 años y que ocurrió también que cuando ganó George Bush. Quería que me dijeras tu opinión al respecto, por favor, Asdrúbal. Mira, Pedro, obviamente yo no soy experto en tema electoral, ni mucho menos sobre la dinámica política en los Estados Unidos. Me baso en lo que he leído estos días de personas que considero que, bueno, conocedoras del tema, y la mayoría dice que ya prácticamente el resultado proyectado por los medios que da ganador a Biden es prácticamente irreversible, que digamos es muy complicado que el actual presidente Trump pueda revertir ese resultado, ¿no? Entonces, yo creo que por eso un poco la mayoría del mundo lo ha asumido, la mayoría incluso de los líderes mundiales, con salvo y significativas excepciones, ya lo han felicitado. Sin embargo, también muchos análisis que he leído, esta mañana leía uno muy interesante de Eurasia Group sobre el tema, hablan de que es el presidente, hablando de Biden, es el presidente que llega con mayor debilidad y que probablemente el margen de maniobra de su gestión va a ser muy limitado y que muchas de las grandes reformas que probablemente anunció en su campaña, el tema ligado a los impuestos, el tema ligado al cambio climático, dos elementos centrales de su campaña, probablemente no van a poder desarrollarse a profundidad, sobre todo por la composición de ambas cámaras en el Congreso. Y que dado este tema, este golpe de legitimidad que ha dado el no reconocimiento del actual presidente Trump, va a afectar la dinámica de la presidencia de Biden. Hablan de que es el presidente más débil desde Jimmy Carter. Eso es un punto importante sobre el margen de maniobra y la capacidad de reforma que pueda tener Biden, hablando específicamente del tema de la economía. Incluso los analistas esperan que el paquete de estímulo que se apruebe también va a ser muy, muy limitado y probablemente quien va a marcar la pauta el alcance de ese paquete de estímulo van a ser los republicanos. Interesante, porque nosotros sí vemos que hay un desequilibrio, pues, porque si gana Biden, que es demócrata, en el Congreso tiene la mayoría de los republicanos, y me gusta este análisis que estás haciendo. Ahora, ¿qué pasa si existe esa probabilidad de que gane Trump y le dan entonces el triunfo? A mí lo que me preocupa es la posibilidad hasta de guerra civil en los Estados Unidos, porque ya se creó una matriz de opinión y hacerlo al contrario, ya están todos preparados. Fíjate que la Quinta Avenida de Nueva York, Madison, y una cantidad de ciudades están tapizando con madera, con todas las vitrinas de los comercios, para evitar, bueno, saqueos y todo esto. Y ya pasó, o sea, que tiene una situación bastante complicada los Estados Unidos. ¿Qué opinas tú? No, totalmente. Mira, la probabilidad es baja, no la niego, pero todo el mundo dice que es muy baja. Si se llegase a dar esa probabilidad, bueno, imagínate cómo se trastoca todo y el grado de polarización que está hoy la sociedad estadounidense, que es uno de los elementos que destaca todo el mundo, ¿no? Yo creo que es impredecible un escenario de ese tipo que tú mencionas, que, bueno, se voltee todo
tal y como está y Trump levante los votos en el colegio electoral o tenga decisiones simultáneas en la Corte y en las diferentes cortes estatales o en la Corte Suprema que permita hacerlo presidente. También hay que ver la reacción de él en torno a, por ejemplo, a nivel internacional, con todo lo que ha pasado en muchos países que ya han reconocido a Biden, cómo va a quedar con respecto a su partido, donde hay algunos actores que incluso han marcado distancia y que prácticamente le han llamado a que reconozca la derrota. Es decir, creo que hay unos elementos allí que van a ser bien interesantes si se llegase a dar ese escenario, que hay que tener con mucho cuidado y que, bueno, van a marcar una dinámica compleja para lo que es el nuevo periodo presidencial que arranca en enero. Creo que más allá de que se dé un escenario o no, el más probable, que es el que tenemos ahora con Biden ganando, o el menos probable con Trump, lo que sí vas a tener en este escenario probable, Pedro, es un presidente con una sombra de duda, ¿no? Porque yo creo que más allá de que Trump abandone la Casa Blanca, no va a dejar de señalar que hubo un fraude, va a seguir alertando o alentando a su base de seguidores de que eso ocurrió para sacar incluso rédito político de eso, y esa sombra de duda sobre la presidencia de Biden pues va a marcar un poco la dinámica, y creo que es uno de los elementos para pensar en la debilidad institucional que mencionaba hace un rato, ¿no? Sí, interesante. Bueno, esto vamos a tener que seguirlo viendo de cerca a medida que pasan los días. Hay algunos que han sido más prudentes, no pronunciándose. Me llamó la atención López Obrador, que dice, no, hasta que no digan que es el Bueno, presidente, yo no porque voy a tiene mucho que felicitar. ver, Pedro, ¿no? Perdona que te interrumpa, López No, Obrador es no, el vecino, está ahí al lado, sí. ¿no? Y entonces, y además la dependencia que tiene la economía mexicana, el grado de interrelación que tiene la economía mexicana con la economía estadounidense y el propio estilo de López Obrador, creo que al final también el tipo está diciendo, bueno, mira, déjame ser cuidadoso porque no vaya a ser que me vaya de bruce y esto me termine perjudicando, ¿no? Pero también destaca, fíjate que el otro vecino, que es Canadá, como lo hizo muy rápido, ¿no? Son dos visiones totalmente diferentes. Los tres países son miembros del Tratado de Libre Comercio y la reacción de Canadá con Trudeau y de López Obrador son totalmente diferentes frente a este resultado, ¿no? Es así. Mira, hablemos de Venezuela, consecuencias para nosotros con todo lo que está pasando en Estados Unidos y si entramos en ese nuevo orden mundial de ganar Biden. Mira, yo creo que va a haber cambio, incluso en un escenario de triunfo que tú señalabas de Trump, también va a haber cambio. No es lo mismo un presidente en un primer periodo donde está pensando en la reelección a un presidente en un segundo periodo donde probablemente ya es su legado, ya sale definitivamente de la presidencia. Entonces, yo creo que con Trump incluso si se llegase a dar, iba a haber cambio en la relación con Venezuela, y en el caso de Biden también. Es iluso pensar que la administración demócrata no va a introducir cambios en la forma como se ha llevado la crisis venezolana. Si bien el reconocimiento que se tiene o la visión general que se tiene de la dinámica política sobre Venezuela no va a cambiar, creo que pueden haber cambios importantes, no tanto en el fondo, sino en la forma, en el diseño del tipo de sanciones, en la forma como estas se han venido abocando, en ciertas áreas que pueden allí venir. No lo veo a corto plazo, Pedro, no creo que es que llegando él en enero, en el caso que sea Biden, y automáticamente estos cambios se van a dar, lo veo más hacia mediano plazo, pero sí creo que el tema de Venezuela va a sufrir modificaciones. Bien, mira, te quería preguntar que tú has estado muy cerca de cómo ha sido la dolarización en Venezuela y bueno, dimos un webinar en el que moderé y tú hablaste sobre las nuevas transformaciones que han tenido en la banca, específicamente de Banplus, y ahora qué pasa con estas nuevas leyes que han cambiado. Bueno, mira, más allá de lo que ha tratado de establecer el BCB son algunas limitaciones a que el proceso se haga independiente de, digamos, de lo que es hoy la estructura que está montada sobre los bolívares, pero la dolarización sigue. Yo creo que eso ya es un proceso, a mi juicio, irreversible, y la entrada de la banca
a participar de ese esquema de la dolarización y ofrecer soluciones innovadoras, también va a continuar con bancos a la cabeza como BanPlus, pues que viene, creo que lo ha entendido bastante bien, creo que entendió un poco lo que estaba pasando y ha ofrecido una cantidad de productos a sus clientes para, bueno, capitalizar esto y sobre todo facilitarle la vida, porque hoy en día el pago con divisas en Venezuela, dado que esta no es una dolarización totalmente formal reconocida por el Estado, tiene sus complicaciones, sobre todo lo que tiene que ver con el efectivo, que tú sabes que es muy complicado, que es muy engorroso, porque el tema del vuelto, por la exactitud, porque no se tiene, y bancos como BanPlus pues han ofrecido soluciones a sus clientes de, bueno, sobre la base del efectivo que tengan o el dinero que tengan, poder facilitarle medios de pago. Yo creo que ese proceso, a mi juicio, el Banco Central puso un poco un freno, lo está haciendo a lo mejor ahora más lento, pero creo que es irreversible y que va a seguir avanzando y vamos a ver cambios importantes de cara al año 2021. ¿Cuál tú crees que es el reto que tenemos los venezolanos entonces para el 2021? Mira, a mí en realidad, frente al 2021, Pedro, te digo a grandes rasgos, estoy esperando una caída de la economía mucho más moderada que la que hemos visto hasta ahora. Creo que ya prácticamente nosotros hemos llegado a un nivel de foso, perdóname un poco la expresión un tanto cruda, pero probablemente difícilmente podamos seguir cayendo a 2 dígitos como hemos venido cayendo en los últimos 7 años, ¿no? Eso cambia un poco el panorama, eso puede permitir que incluso algunos sectores, algunos nichos puedan tener áreas de oportunidad en la medida que tengan claro hacia qué sector van dirigidos. O sea, hay una visión, hay una divergencia entre lo macro y lo micro. A nivel macro, obviamente, los números siguen siendo muy negativos, alta inflación, no hay crecimiento, pero en lo micro sí pueden haber algunos sectores que capitalicen y que crezcan. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Incluso no es descabellado pensar que desde el punto de vista técnico de cómo lo vemos los economistas, salgamos el año próximo de la hiperinflación como concepto, ¿no? Vamos a seguir teniendo la inflación más alta del mundo, la inflación va a seguir siendo un problema, pero no estaríamos ya en la categoría necesariamente de hiperinflación y habrá que ver si nos mantenemos allí un tiempo porque podríamos volver a entrar, ¿no? ¿Qué me preocupa después de decirte eso? Principalmente 2 cosas. En resumen, la primera, el colapso de servicios públicos. Creo que ese tema no es tan fácil de resolver, creo que amerita un conjunto de inversiones que, bueno, en este momento veo muy difícil que pueda acometer el Estado, prácticamente no tiene capacidad de hacerlo, y que permitir que entren los privados también es cuesta arriba, así que lamentablemente la problemática de servicios públicos va a seguir siendo un dolor de cabeza para los venezolanos, para los empresarios el próximo año. Y el segundo elemento, que tiene que ver más con lo social, pues me preocupa la profunda desigualdad, la desigualdad incluso no solamente social en términos de una minoría o una base de consumo muy pequeña con respecto a una gran mayoría que está en unas condiciones muy precarias por su poder adquisitivo, sino incluso, Pedro, la desigualdad territorial, es decir, zonas como Caracas, como algunas ciudades que tienen algunos ciertos margen de maniobra, mientras otras regiones prácticamente van a quedar en el olvido o con una situación en términos de servicios públicos bastante precaria. Esas son, yo te diría, los 2 elementos de mayor preocupación que veo con respecto a la economía venezolana para el próximo año. Excelente, Asdrúbal. Bueno, entonces nos vemos el 11 y 12 y busquen para que los que quieran participar en este foro de Ecoanalítica, que lo hacen 2 veces al año y ahí podemos nosotros aprender muchísimo. Yo se los recomiendo. Muchísimas gracias, Asdrúbal. No, a ti, Pedro, un saludo y bueno, a cualquier persona que quiera información sobre el foro, acuérdense en nuestras redes, Twitter, Instagram, @Ecoanalítica o @AROliveros, por allí le damos la información. Muchas gracias, Pedro. Saludo a ti y a toda tu audiencia. Excelente, muchísimas gracias. Era Asdrúbal Olivero, director de Ecoanalítica, y nosotros regresamos con más para ustedes.